Hola nuevamente, mi nombre es Aurora Marcial y estamos continuando con el cálculo de valor en riesgo, esta vez para un portafolio de inversión. En un primer bloque vamos a hablar de activos individuales y los conceptos. Vamos a repasar algunos conceptos básicos que van a ser útiles y utilizados en la aplicación de la metodología de valor en riesgo en portafolios. Dentro de los activos individuales recordaremos los conceptos y cálculos de rendimiento, rendimiento esperado y el riesgo con las fórmulas que aquí se anexan. Asimismo, estaremos hablando de una cartera básica con dos instrumentos. Cuando hablamos de cartera básica, vamos a analizar el caso de dos instrumentos de inversión que conforman nuestra cartera, los conceptos de covarianza y correlación y que nos conducirán a una mejor comprensión de la metodología de valor en riesgo que es con estos métodos paramétricos. Y al final vamos a hacer el ejercicio para una cartera de inversiones con más de dos activos, pueden ser tres o pueden ser cuatro, pero el punto es que ya estemos familiarizados con estos conceptos. Aquí coloco las fórmulas que vamos a estar utilizando. Vamos a hacer los ejercicios en dos fases. La primera es aplicación o desarrollo de las fórmulas paso a paso. Y también vamos a ver las funciones de Excel que nos permiten llegar a los valores que calculan estas fórmulas de manera más directa y rápida. Entonces, para comenzar nuestro análisis, vamos a repasar un poquito el concepto de portafolios de inversión. Este concepto, bueno, el pionero en hablar de la teoría de los portafolios es Markowitz, quien plantea que justamente la diversificación es el corazón o la base principal de un portafolio eficiente, perdón. ¿Y a qué le llamamos un portafolio eficiente? Retomemos aquí este pequeño esquema de la relación que existe entre rendimientos y riesgo. Recordemos siempre que en el eje de las X colocamos el riesgo, en el eje de las Y generalmente referimos a los rendimientos y que nosotros ya habíamos llegado a la conclusión o habíamos encontrado evidencias de cómo existe una relación generalmente directa entre relación y riesgo. ¿Qué significa una relación directa? El conocido concepto de que a mayor rendimiento, mayor riesgo, o viceversa, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Este es el caso de la línea verde. En este portafolio, bueno, en este esquema estamos visualizando un portafolio de inversiones que tiene, por ejemplo, podríamos hablar de un portafolio que tiene dos activos, el activo A y el activo B. En esta relación o en este portafolio con el activo A y el activo B, esta combinación con estos dos activos hace que los rendimientos sean cada vez crecientes, pero también el riesgo. Vayan viendo que podemos pasar aquí de un riesgo A al punto de un riesgo B en la medida en que pasa el tiempo, o también el riesgo que teníamos en un nivel riesgo esperado de EA podría pasar al EB, mayor rendimiento, pero también mayor riesgo. Y a esto le llamamos frontera eficiente, a esta relación de puntos que vamos a encontrar le llamamos frontera eficiente y estamos hablando de un portafolio que se comporta de manera eficiente. La otra alternativa es una combinación diferente de activos. Consideremos un portafolio que tiene el activo A y el activo C. La relación que tenemos aquí no es eficiente, le vamos a llamar portafolios o cartera ineficiente, en el sentido de que, por ejemplo, estamos hablando de que la combinación de este portafolio nos puede conducir en la medida del tiempo
de un nivel de riesgos a un nivel de riesgos C, o este que está aquí en este nivel. Sin embargo, los rendimientos, bueno, aquí vemos un incremento del riesgo del punto A al punto B, pero los rendimientos no se incrementan. Al contrario, los rendimientos pasan de este nivel rendimiento esperado de EA a este que sería, digamos, el nivel de rendimientos C, que estaría por aquí por debajo. Entonces, esta combinación no la queremos un portafolio eficiente que en la medida que se incrementa el riesgo, también se incrementa el rendimiento. En ese sentido, esta es lo que vamos a conocer como frontera eficiente o frontera ineficiente de un portafolio de inversión, y a lo cual pretenderemos llegar también con el cálculo de valor en riesgo. Bien, repasemos nuestros primeros conceptos. Ya habíamos visto aquí vamos a ver primeramente de manera individual cómo se comportan los activos A, un activo que llamaremos activo A y un activo que llamaremos activo B. Estos activos fueron analizados en diferentes etapas de la economía. Digamos que en una etapa de depresión de la economía, el activo A nos proporcionaba un rendimiento negativo del 20%, es decir, en vez de crecer, disminuía el rendimiento, y el activo B tenía un crecimiento del 5% o un rendimiento del 5%. En etapa de recesión, el activo A proporciona un rendimiento de 10% y el activo B de 20%. En una etapa normal de la economía, el activo A ofrece 30%, el activo B menos 12% y en el auge 59% respectivamente. Hacemos aquí el cálculo del rendimiento esperado. Recordemos el concepto de rendimiento esperado, que no es más que un simple promedio. Denotado aquí, no lo tengo, perdón. El promedio que podemos obtener con la suma de todos estos rendimientos que nos aporta cada uno de los activos, y después le voy a poner aquí suma, y ya el promedio ya es la suma de estos rendimientos igual a la suma de estos rendimientos dividido entre el número de observaciones que nos estamos viendo: 1, 2, 3, 4 observaciones. Entonces llegamos a este número que ya habíamos calculado arriba, y en términos de porcentajes pues nos da exactamente lo mismo, ¿no? Ya lo tenemos aquí calculado, arrastramos la misma fórmula y nos debe de dar exactamente lo mismo. Aquí la fórmula, a ver qué pasó. La suma, perdón, nos falta la suma. Correcto. Entonces ya tenemos esta suma promedio con el desarrollo de la fórmula que conocemos de promedio. Entonces, rendimiento esperado o rendimiento medio o rendimiento promedio va a ser lo mismo para este resultado obtenido. Pasemos ahora al análisis de los instrumentos individuales. Además de sus rendimientos esperados, vámonos al cálculo de la varianza y de la desviación estándar. Y en un momento repasamos qué significan estos conceptos. La desviación estándar de estos activos, tenemos aquí la fórmula. Bueno, aquí ya hicimos la del rendimiento medio. Primero debemos calcular la varianza, que está dado por las diferencias al cuadrado, la suma de las diferencias cuadradas entre un valor observado y el rendimiento esperado, o la media o el promedio, todo dividido entre n. Y después la desviación estándar va a ser lo que obtuvimos aquí. Vean que es lo mismo que obtuvimos aquí. Le aplicamos una raíz cuadrada para encontrar el valor estándar, que
generalmente va a ser denotado dentro de un portafolio de inversión, denotado o conocido también como la volatilidad del mismo. Entonces, tenemos aquí, hicimos el cálculo de cada una de las desviaciones, es decir, la observación 1 menos el promedio. Siguiente observación también, la segunda observación menos el promedio y así cada una. Hicimos lo mismo con las desviaciones de B. DA significará en este caso desviaciones de A y después desviaciones de B, ambas con respecto de su promedio o de su rendimiento esperado, como lo tenemos aquí. Ya que tenemos estas desviaciones, las elevamos al cuadrado, como tenemos aquí en la fórmula, cada una de estas observaciones elevadas al cuadrado para avanzar con la siguiente fase de la fórmula, que es esta parte, ¿no? La varianza. Ya hicimos las divisiones, ahora elevarlas al cuadrado, después las sumaremos y dividiremos entre n. Aquí ya las tenemos. Hacemos lo mismo con el activo B, cada una de las desviaciones elevadas al cuadrado, hacemos la suma correspondiente y la varianza nos dice que ya que tenemos sumado todo esto, dividamos entre n o el número de observaciones, que son justamente las 4. Hacemos lo mismo para cada uno de los activos y tenemos esta varianza, que por el momento no nos dice mucho, porque tenemos estos valores elevados al cuadrado con propósitos de que no se anulen entre sí y que parezca que no hay varianza. Por eso se aplica este procedimiento de elevarlos al cuadrado para conservar el rasgo de que sí hay valores que difieren de la media. Una vez obtenido este valor, aplicamos raíz justamente porque aquí elevamos al cuadrado cada una de las observaciones, volvemos a los valores originales tomándole raíz cuadrada y ahora sí ya tenemos la desviación estándar para cada uno de estos valores individuales. Nos van a decir qué tanto se encuentran alejadas cada uno de estos rendimientos que tuvimos aquí, qué tanto se alejan de su valor de la media en términos de desviaciones estándar. Entonces, el análisis aquí no está hecho, no lo vamos a hacer en este momento, nada más tener y guardar el concepto de que la desviación estándar nos permitirá medir qué tanto se desvía cada una de estas observaciones respecto de su promedio o de su valor medio esperado en términos de desviaciones estándar. Si estamos considerándolo como un portafolio, instrumentos dentro de un portafolio de inversión, este valor se va a considerar como la volatilidad o el nivel de riesgo, qué tanto la aplicación fundamental es la misma, qué tanto se alejan del valor esperado o del valor medio en términos de desviaciones estándar o la volatilidad. Estos son los principales parámetros que nosotros debemos conocer y saber calcular cuando hablamos de valores individuales. Básicamente, saber entender el concepto de promedio o valor medio o rendimiento esperado. Aquí lo puse entre esas, pero se llama rendimiento esperado. Sabemos ya que es el promedio de estos valores observados, el concepto de varianza y el concepto de desviación estándar. Este análisis posteriormente ya lo podemos incluir dentro de un portafolio de inversión. El análisis en este color medio rosado o durazno nos está indicando los principales parámetros de manera individual para cada uno de los activos, activo A, activo B.
Varianza del activo A, varianza del activo B, desviación estándar del activo A, desviación estándar del activo B. Veamos estos instrumentos como si formaran ya una cartera de inversiones, están en una sola cartera y en este caso lo que nos interesa observar ahora es el comportamiento de su covarianza y de su coeficiente de correlación. Entonces vemos por qué debemos conocer estos conceptos e irnos familiarizando con ellos una vez que los vamos a utilizar y van a ser muy recurrentes en los cálculos de valor en riesgo dentro de la metodología paramétrica. Primeramente, recordemos que la varianza de un valor, por ejemplo, del valor A o del valor B, nos mide la variabilidad del rendimiento de un valor individual. Pero ahora veamos, el concepto a manejar en un portafolio es covarianza, la cual nos mide la relación es decir, cuánto varía y la dirección de esa variación entre dos valores. Para este caso, consideremos cómo interpretamos este número que obtenemos aquí. Ahorita vemos cómo lo obtuvimos, pero ya viendo su interpretación, encontramos que si el resultado es una covarianza positiva entre dos valores, esto significa que aumenta la varianza de la totalidad del portafolio. Si la relación o covarianza es negativa, como en este caso tenemos aquí nosotros, esto significa que entre los dos valores disminuye la varianza de la totalidad del portafolio. Es decir, parece que aquí tendríamos un menor riesgo. Esta combinación de instrumentos activo A y activo B nos proporcionaría un riesgo menor en este portafolio. ¿Cómo obtenemos estos parámetros? Bueno, aquí tenemos también, puse aquí la fórmula de la covarianza, que está dada por la multiplicación de las desviaciones de A respecto de su media por las desviaciones de B respecto de su media. Una vez que tenemos este producto, hacemos la suma completa y dividimos todo entre n. Bien, entonces hacemos estos cálculos. Estas desviaciones ya las tenemos calculadas, ya las teníamos calculadas anteriormente. Estas desviaciones ya las habíamos hecho de este lado para cada uno de los activos, que son estas a las que llamamos desviaciones. Aquí están las desviaciones de A, las desviaciones de B. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es multiplicarlas, como nos indica la fórmula. Hacemos la multiplicación de desviación de A por desviación de B, primera observación, segunda observación, tercera y cuarta, y al final sumamos todo. Sumamos todo esto como nos indica la fórmula y recuerden que ya una vez sumado todos, dividimos esta suma entre n, o sea, entre el número de observaciones, que son 4, aquí lo tengo, y ya tenemos la covarianza, que repetimos nos dio negativo, que indica que la varianza del portafolio disminuye. También tenemos el concepto de correlación y de coeficiente de correlación. De una vez vemos la fórmula y ahorita explicamos qué significa esto. El coeficiente de correlación está dado por la covarianza, que es la que acabamos de calcular, dividida entre el producto de la desviación estándar de A por la desviación estándar de B. Recuerden que estas desviaciones estándar
ya las calculamos también de manera individual, entonces solamente deberemos hacer el producto de estas. Tenemos entonces aquí calculado, como indicamos, la covarianza dividido entre el producto de la desviación estándar de A por la desviación estándar de B. Debemos encerrar todo entre paréntesis para que la división agarre como denominador todo el conjunto del producto. Y tenemos este coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación está muy relacionado con el concepto de diversificación, que quizá ya les suena familiar a muchos de ustedes en una cartera de inversiones y que es más del complemento de la teoría de portafolios que nos proporcionó Markowitz. Estos conceptos nos permiten planificar de manera eficaz, como decíamos aquí, la frontera eficiente de un portafolio de manera eficaz en relación con el rendimiento y el riesgo total de una cartera de inversiones. Entonces tenemos que el fundamento de la diversificación es la correlación, es decir, vamos a meter, cuando hablamos de cartera de inversiones estamos hablando de una combinación de diferentes productos, pero pues no nada más así a ciegas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis para saber justamente qué combinación nos resultaría ser más eficiente en los términos de esta línea verde, porque habrá combinaciones que nos pueda dar como resultado un portafolio menos eficiente y esto es lo que queremos evitar. Entonces la diversificación, ya hablamos, es la inclusión de distintos instrumentos de inversión en una cartera con el propósito es crear una cartera eficiente, no nada más saber qué me da, ¿no? O a ver cómo funciona, sino que tenemos herramientas de análisis para buscar la más eficiencia, el nivel de eficiencia más alto posible. La correlación entonces es una medida estadística de la relación. Cuando hablamos de relación, recuerden que también la covarianza nos habla de una relación entre los dos activos. Sin embargo, la diferencia aquí es que la covarianza nos mide qué tanto nos da una medida de esta variabilidad y nos da una dirección, si es en sentido positivo o si es en sentido negativo, es decir, si estamos incrementando el riesgo o si lo estamos disminuyendo. En cambio, la correlación también nos mide la relación, pero nos habla de la fuerza, no de la magnitud, de la fuerza. Si están muy fuertemente correlacionadas o débilmente correlacionadas o simple y sencillamente no hay correlación. Si la hay entre series de números que presentan datos de cualquier tipo, como en este caso hablamos de los rendimientos. Si dos series se mueven en la misma dirección, están positivamente correlacionadas. Es decir, si dos series si tenemos series que cuando uno sube, si tenemos activos una cartera donde un activo sube y el otro también, hay una correlación positiva. En este caso, en esta fase, el activo P baja, el rendimiento baja, y el activo M también, seguimos esta relación positiva de correlación. Tenemos también la correlación negativa, es decir, sí están correlacionados, pero de manera opuesta. Cuando el rendimiento de uno baja, como en el caso de este activo N, el rendimiento del otro sube, como el caso de este activo M. En esta segunda fase en que el rendimiento del activo N sube, el rendimiento del activo M baja. Esta es una correlación. En ambos casos hay correlación, nada más que en sentido positivo y esta es en sentido negativo. Solamente cuando no hay correlación, el coeficiente nos va a dar 0.
Y esto es lo que interpretamos justamente aquí con este cuadrito, el coeficiente de correlación cercano a 1, como esta gráfica que les enseñé aquí, y que para los instrumentos financieros generalmente se encuentra que tienen algún grado de correlación. Generalmente cuando las economías se encuentran en crisis o en mucho auge, de manera mayor o menor, todas van de manera generalizada. Estoy hablando de manera generalizada, tienden a afectarles en el mismo sentido, aunque con diferente grado. Cercano a cero, no hay correlación, no podemos visualizar un patrón como este o un patrón como este. Estos patrones que vemos en estas gráficas es cuando hablamos de correlación perfecta. La correlación perfecta positivo cuando nos dé 1, correlación perfecta negativa cuando nos dé -1, y vemos patrones, una simetría perfecta. Recuerden que estos grados de correlación pueden variar, por lo que estos patrones que tienen perfección aquí no se verán de manera perfecta, pero sí se podrá ver una tendencia similar en el mismo sentido o una tendencia similar, pero en el sentido opuesto. Para reducir la variabilidad, aquí viene el fundamento de la teoría de Markowitz, en su teoría de portafolios, para reducir la variabilidad de los rendimientos, es decir, el riesgo general de una cartera, es mejor combinar activos que tengan una correlación negativa, es decir, que tengan un comportamiento como este tipo, o si es positiva, pero muy bajita, muy poco correlacionados de esta manera. ¿Por qué? Porque hablamos que quizá lo que pierda un activo lo puede ganar el otro. En cambio aquí en momentos positivos, que los dos tengan rendimientos, van a ser muy buenas noticias, pero el riesgo de pérdida va a ser completamente total para toda la cartera. Estamos poniendo toda la cartera y eso no es muy conveniente. Bien, ya tenemos estos conceptos. Lo que nos dice esta afirmación de la teoría de Markowitz es que, por ejemplo, cuando combinamos una cartera con activos, veamos la situación de esta cartera que está compuesta con el activo F y el activo G. Y el rendimiento esperado tanto del activo F, aquí esta línea, este punto, el rendimiento esperado de F es el mismo que el rendimiento esperado de G. Sin embargo, vean que aquí hay una correlación negativa. Cuando uno sube, el otro baja y viceversa. Cuando uno baja, el otro sube. El punto de Markowitz es que nos dice que si nosotros tenemos una cartera combinada con estos activos, aunque mantenga el mismo nivel de rendimientos, vean que el nivel de rendimientos no cambia, lo que sí se va a reducir es el riesgo o la variabilidad. Vean que estas curvas, cuando sube el rendimiento, es mucho más pronunciada que esta parte, pero el riesgo también. Esta curva de bajada es muy pronunciada también en el caso de este activo, pero el de la cartera total se reduce. Y estamos hablando que sería la combinación ideal para hablar de un portafolios eficientes. Bien, ya tenemos estos conceptos, nada más repasemos lo que hicimos desde aquí, ya usando las funciones de Excel. El rendimiento esperado o el promedio, función de promedio, y utilizando, abarcando todo el rango de los datos. Lo mismo acá, promedio, función promedio. La varianza, también hay una función de Excel que nos da la varianza completa de cada uno de los activos. Aquí la varianza de este conjunto de datos del activo A, la varianza del activo B, nos da los números que podremos comprobar que son los mismos que obtuvimos cuando lo hicimos mediante el desarrollo paso a paso de la fórmula, y también la desviación estándar. Activen la función de estándar P, en este caso poblacional, porque ya estamos hablando que son todas, es el conjunto de observaciones ya acotado, bueno, perdón, ya agotado, que abarca todo lo que hay.
igualmente y que es la misma desviación estándar para cada uno de los activos 25 y 11.5. La covarianza también tenemos una covarianza. Aquí nada más en el caso de la covarianza, tener cuidado con la fórmula. Cuando activamos la función de covarianza de P, tenemos que poner las matrices de datos uno a uno. Primero la matriz 1, que sería del activo A, los rendimientos del activo A, coma, después la matriz del activo B y cerramos paréntesis para que nos dé el número que habíamos buscado. Covarianza aquí lo tenemos por fórmula, aquí lo tenemos por función de Excel y el coeficiente de correlación también hacemos lo mismo. Debemos poner las matrices uno a uno. Déjenme activar la fórmula. Coeficiente de correlación nos pide igualmente las matrices introducidas uno a uno. Lo tenemos y aquí está el coeficiente de correlación. Ya nada más para terminar, aquí tenemos un coeficiente que nos dio negativo, lo cual es buena noticia en los términos de la teoría de portafolios de Markowitz, pero muy bajo. Vean que es muy bajo, es más cercano a 0 que a 1. Entonces, por lo menos tenemos ahí un indicador de que estos activos A y B sí se encuentran correlacionados, por lo menos es en sentido negativo, es decir, que no nos va a afectar mucho cuando la economía esté en auge en etapa de crisis o de recesión. Los comportamientos van a ser un poquito diferenciados entre uno y otro activo. La covarianza también nos habla de que ya de manera combinada esta varianza, miren, de manera individual, los indicadores de varianza son muy superiores que el indicador de covarianza cuando ya se combinaron en un activo, que esto nos dice que también en este caso la teoría de Markowitz se cumple en el sentido de que el riesgo se reduce cuando se combinan los dos activos en una cartera que cuando están actuando de manera individual. Bien, por el momento es todo hasta aquí. En el siguiente video comenzaremos entonces a hacer los cálculos de valor y riesgo de un portafolio para un caso de una cartera básica que será con dos activos nada más. Muchas gracias.